agua puede ser serena y dócil o imponente y poderosa. Es una de las encargadas de proporcionar vida, pero también de destruirla. Desde el origen mismo del mundo hubo diluvios, desbordes de ríos, inundaciones y sequías que provocaron graves problemas a la humanidad. ¿Cómo se producen estos fenómenos? ¿Son parte de un ciclo natural o están relacionados con fenómenos climáticos que se dieron en estos últimos tiempos? Los océanos son testigos silenciosos del poder del agua. Aunque no sean organismos vivos, pareciera que pueden estar tranquilos o furiosos. Los ríos caudalosos, al igual que los mares, además de aportarnos estos paisajes maravillosos, pueden causar los peores desastres. La costa es apenas una porción de tierra firme en el medio de un universo lleno de agua. Los océanos marcan el territorio y nos recuerdan constantemente quiénes son los que mandan. Los desastres causados por el agua no solo producen efectos devastadores en el momento en que se desatan, sino que además pueden afectar el desarrollo humano y económico de una región, generando pobreza, destrucción de infraestructura, afectando la seguridad alimentaria, la salud y la educación. Por todo esto, es que conviene tener el agua siempre bajo control. Carolina, ¿a qué se deben el fenómeno de inundación y sequía, en particular en Argentina y en el mundo en general? Las inundaciones y sequías en general se relacionan con o bien lluvias excesivas, intensas, recurrentes, o a la falta o escasez de lluvias. ¿Y de qué depende eso? Digo, ¿por qué llueve mucho o no llueve nada en un lugar? Primero deberíamos pensar un poquito, quizás, por qué llueve, cómo llueve. Llueve porque el aire asciende, la circulación atmosférica que se produce en la primera capa de la atmósfera, aquella que está entre la superficie y los primeros 10-15 kilómetros, que llamamos troposfera. Allí, si la circulación atmosférica favorece los movimientos de ascenso, se pueden producir nubes y lluvia. Pero si la circulación atmosférica no favorece, o por el contrario inhibe el ascenso, entonces no va a haber condiciones para la lluvia y si persiste puede haber sequías. ¿Qué es la circulación atmosférica? La atmósfera, el aire como lo llamamos, está conformado por distintos gases y por ende es muy dinámico, está en perpetuo movimiento. Y ese movimiento se genera por diferencias de temperatura y presión que se producen tanto en la horizontal como en la vertical. Por ejemplo, puede haber masas de aire calientes que son más livianas, masas de aire frío que es más denso. Y esa circulación entonces se puede dar tanto en la horizontal y vertical, y en la vertical da lugar a las nubes. Pueden deberse las inundaciones, por ejemplo, a una serie de eventos de lluvia
recurrentes en un determinado periodo, eso puede dar lugar a que un río crezca, a que el suelo no absorba esa cantidad de agua. Pero puede ocurrir inundaciones repentinas. En un mismo día pueden llover 300 milímetros de golpe y producirse una inundación que puede durar quizás unos pocos días. Carolina, ¿a qué se debe que haya años con mayores lluvias y años que tienen menos, más húmedos, menos húmedos? Esas variaciones que se producen año a año, la atmósfera es capaz de generarlas por sí misma, por ser un gas, un aire muy dinámico, y nosotros las llamamos variaciones climáticas o variabilidad climática. Pero también estas variaciones pueden verse influenciadas o producidas por condiciones en la superficie terrestre, como por ejemplo aquellas que producen las masas oceánicas, porque los océanos son muy dinámicos y pueden variar de un año a otro, como por ejemplo con el Niño. ¿Qué es el fenómeno del Niño tan famoso, tan conocido? ¿Qué características tiene? Este fenómeno se produce en el Pacífico ecuatorial. Esta es una imagen que vemos como del polo sur, ¿no? Al oeste tenemos Australia, allá vemos la costa de Sudamérica y en colores tenemos la temperatura de la superficie del mar. Volvemos a ver que el agua muy caliente, en condiciones normales, está en el Pacífico oeste y los vientos alisios, que es esa flechita que va de derecha a izquierda en los niveles bajos, ayuda a mantener esa agua en la parte oeste y favoreciendo tormentas y demás. Estas son las condiciones normales. Pero hay determinados años en los cuales el agua caliente es como que se desparrama hacia el centro de la cuenca. Y entonces las masas nubosas también se extienden hacia el Pacífico central. En cambio, durante una niña, que sería el fenómeno opuesto, sería una exageración de la condición normal. ¿Cómo influye el fenómeno del Niño, en particular sobre nuestro país, en Argentina? Es verdad que este evento, como vimos, se produce en el Pacífico, pero tiene una envergadura, es de los fenómenos climáticos de alcance más global. Entonces, de alguna manera, el Niño favorece que las tormentas pasen por nuestro país. En las últimas décadas, las crecidas de los ríos causaron graves inundaciones. En 1974, el desborde del río Salado cubrió la mitad del territorio de Santiago del Estero y 90.000 personas fueron evacuadas. Entre marzo y junio de 1983, la crecida del río Paraná inundó casi 4 millones de hectáreas de Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, y 234.000 personas fueron evacuadas. 5 años después, en 1992, el Paraná volvió a crecer e inundó en esa misma zona más de 3 millones de hectáreas y más de 100.000 personas debieron ser evacuadas. En 2003, el río Salado anegó 2 millones de hectáreas en Santa Fe y más de 100.000 personas fueron evacuadas. Hubo 23 muertos. En 2011, en Santiago del Estero, por las crecidas de los ríos Dulce y Salado, 8.000 personas debieron abandonar sus casas. El agua es nuestra principal aliada en la vida. Y cuando uno tiene sed, no hay nada mejor que tomar un vaso con agua. Pero cuando el agua se desborda y sale de su cauce natural, su fuerza puede ser muy destructiva. Claro que este pequeño incidente casero es una nimiedad en comparación con las grandes inundaciones. ¿Qué sentirán las personas a las que el agua les quitó todo? ¿Cómo sigue la vida después de una inundación? Estoy en Obispo Trejo, un pueblo que tiene cerca de 3.000 habitantes, al norte de Córdoba. En este lugar, en tan solo 2 días, las intensas lluvias provocaron el desborde del río Jesús María y el anegamiento de gran parte del pueblo. Como consecuencia, la inundación dejó hasta el momento 80 evacuados.
Sandra, ¿qué fue lo que pasó en estos últimos 2 días acá en Obispo Trejo? Nos pasó que antenoche tuvimos una lluvia de 200 milímetros en aproximadamente 4 o 5 horas. No es habitual, no es una cantidad normal de agua que caiga. No es habitual la cantidad de lluvia que cayó y no nos ha pasado, excepto una vez hace 10 años, que se desborde el canal que se construyó para contener el río Jesús María. ¿De ahí venía el agua? De ahí venía el agua. Esa es la razón por la que hoy tenemos como 100, entre 80 y 100 evacuados en la escuela. ¿Cuáles son los riesgos de que la gente se quede en sus casas con el agua? En este momento, el agua que ha atravesado las chacras trae víboras, trae de todo. Aparte se están abnegando los pozos negros, entonces el agua... Y aparte también ha entrado el agua, ha dado la vuelta a donde está el basural. O sea que es agua que viene totalmente contaminada. ¿Puede provocar enfermedades? Por supuesto, puede provocar enfermedades. Eso por un lado. Y por el otro, que las casas están mojadas. La gente tiene todo mojado. Sandra, ¿qué tipo de asistencia están recibiendo los evacuados que están recibiendo en la escuela? Bueno, nosotros tenemos en este momento entre 80 y 100 evacuados que les hemos servido el desayuno a la mañana, el almuerzo al mediodía, se está sirviendo la merienda y les vamos a preparar la cena. Vamos a ver ahora en el transcurso de la tarde si alguno de los que están en la escuela se pueden ubicar en casa de familiares o amigos. Si no, ¿pueden algunos dormir en la escuela? Pero sí, tenemos previsto que duerman alrededor de 60 personas en la escuela. ¿Cómo se organizaron el pueblo? Me lo imagino colaborando todos juntos, solidaridad. La verdad que sí, sin distinciones de ideologías de ninguna naturaleza, trabajó todo el mundo codo a codo por los evacuados, por la gente que estuvo afectada por el agua. ¿Qué es lo que prevén para las próximas horas? Para las próximas horas estamos esperando otra creciente. Ojalá no llegue, pero en ese caso es probable que tengamos más evacuados esta noche. Si el tiempo nos acompaña, que pareciera que nos va a acompañar, tenemos que esperar la creciente, que llegue el agua y se vaya y nada más. Y después el retorno a los hogares. Para liberar el agua atrapada en Obispo Trejo, algunos vecinos plantean romper la ruta, que actúa como dique de contención. De esa forma, el agua podría correr hacia los campos vecinos y así aliviar la situación de emergencia. El poder del agua domina la naturaleza y en ocasiones también lo hace en la ciudad. Eso fue lo que ocurrió en La Plata en abril de 2013. Allí, el promedio de lluvias del mes de abril, medido por el Servicio Meteorológico Nacional entre 2001 y 2010, fue de 84,3 milímetros. Pero en esa ocasión, esa cifra se quintuplicó. Y no durante todo el mes, sino en un solo día. En 24 horas cayeron 392 milímetros. Lo que parecía ser una simple lluvia otoñal se transformó en un verdadero vendaval. Estoy en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Para mitigar el efecto de las inundaciones, un grupo de docentes e investigadores elaboraron un sistema simple y efectivo: los techos verdes. Héctor, ¿qué son y para qué sirven los techos verdes? Bueno, los techos verdes, según la bibliografía, nacieron en Islandia hace casi 3.000 años y básicamente la idea era poner tierra sobre la construcción, que era el hogar, y sobre eso se instalaba la vegetación y contribuía a regular la temperatura.
¿Y hoy en día para qué se usa? En las ciudades hoy, aparte del control de la regulación de la temperatura, tiene mucho uso en el tema de contribuir a la disminución del escurrimiento hídrico al retener en el sustrato agua. Yo acá veo varios tipos de plantas. ¿Qué vegetación se utiliza en particular? Básicamente lo que se utiliza son lo que se llaman plantas crasas, que son de hojas suculentas, carnosas, y dentro de ellas la que recomienda la bibliografía son una especie que se llama, un género que se llama sedum, que tiene varias especies. ¿Me podés contar cómo funciona en uno de estos ensayos? Bueno, acá tenemos una de las dos plantas que mejor nos dan resultado. Es una Artemia cordifolia, el nombre vulgar es Baby Sun Rose, y está sobre un sustrato profundo de 30 centímetros. Digamos que el techo estaría acá. Claro, tal cual. Este tipo de sustrato de 30 centímetros, ante lluvias que rondan los 20 milímetros, pues tienen casi el 100% o retardan el escurrimiento en un 100%. Y con lluvias que rondan los 35 o 40 milímetros, andan alrededor del 65%, y ya de 90 a 100 milímetros retienen entre 25 y 30%. Pero ante una lluvia de 100 milímetros retener ese porcentaje es muy importante. Un río, cuando está tranquilo, puede ser ideal para un paseo, pero si se desborda, puede causar estragos. El río Paraná, donde me encuentro, tiene un caudal aproximado de 12.000 metros cúbicos por segundo. Pero en las inundaciones de junio de 2013, esa cifra se triplicó y llegó a ser el doble que el caudal del Río de la Plata. Así, el Paraná alcanzó una cantidad de agua equivalente a llenar casi 1000 piletas olímpicas en tan solo un minuto. El agua, que no cabía en su cauce, desbordó y anegó gran parte del noreste argentino. Afectó a casi 3000 personas y en algunas zonas de Corrientes alcanzó los 8 metros de altura. El hombre no puede controlar las inclemencias del clima, pero sí mitigar sus efectos. Y la mejor manera de hacerle frente es la prevención. Estoy en el Instituto Nacional del Agua. Acá funciona el sistema de información y alerta hidrológico. Dora, ¿por qué se produce una inundación en determinada zona? ¿Y hay formas de poder evitar o de alertar sobre estos eventos? Ahora tenemos información meteorológica, información de suelos, información satelital, de tal manera de que nuestro sistema de alerta está mucho más avanzado tecnológicamente como para poder hacer frente a las inundaciones. No se puede cambiar toda una ciudad. Lo que hay que hacer es tener una manera de monitorear, de mejorar en los sistemas de medición, de mejorar en el diagnóstico temprano y oportuno. ¿Y cuáles son los pasos a seguir? Ustedes desde que reciben esa información y alertan sobre la situación, ¿qué se hace después? Nosotros tenemos visualización con información satelital de cómo se va moviendo esa masa de agua. Uno mira la lluvia y sabe exactamente cuál es la ciudad, dónde va a ir y cómo va a ir viendo. Es una cosa progresiva que estamos incipiente, digamos, pero adaptándonos a nuevas tecnologías para poder hacer avisos tempranos con más seguridad y con más exactitud, ¿no? Dora, ¿qué es lo que podemos ver acá?
Bueno, esta es una situación que ocurrió en junio del año pasado. En ese momento ocurrió una lluvia muy intensa con núcleos de precipitación de hasta 350 milímetros en un día, pero un acumulado muy importante, y esa precipitación produjo una crecida en el río Iguazú que en poco tiempo llegó al río Paraná y a los pocos días estuvo en la ciudad de Corrientes y en la ciudad de Resistencia. Produciendo inundaciones en todo el lecho del río y sobre todo inundaciones sorpresivas, porque nadie estaba pensando que podía ocurrir ese tipo de evento. Y para mostrar la magnitud de ese tipo de evento, acá vemos, en azul se ve lo que es río en su condición normal, antes de que empiece la crecida. Y todo lo que está en celeste es la crecida en Resistencia al Chaco, o sea que, y sobre todo en el puerto de Barranquera. Y toda la zona aledaña al río de Resistencia, todo eso estaba absolutamente inundado. Los pronósticos del tiempo nos sirven para hacer los pronósticos hidrológicos a corto plazo, y los pronósticos del clima nos sirven para hacer escenarios de los ríos a más largo plazo. Cuando el agua abunda, es un problema. Y cuando falta, también. La contracara de las inundaciones son las sequías. Las sequías afectan negativamente la producción agrícola y ganadera, que repercute directamente en el aumento de los precios de los alimentos. La falta de agua potable, además, provoca enfermedades en los habitantes y desplazamientos de las poblaciones afectadas a otras zonas. No todas las zonas tienen el mismo grado de sequía. Cuando el suministro anual de agua por persona es menor a 1.700 metros cúbicos, se genera estrés hídrico. Si está por debajo de los 1.000 metros cúbicos, hay escasez de agua. Y si no alcanza los 500 metros cúbicos, es escasez absoluta. En Argentina, se estima que el 75% de su superficie es tierra seca, y el 40% de esa área ya manifiesta síntomas de desertificación. En Mendoza, por ejemplo, llueven apenas 200 milímetros al año, la cuarta parte de las precipitaciones que hay en la pampa húmeda. Esa falta de agua se refleja en sus ríos, que suministran a la provincia por año la misma cantidad de agua que aporta el Paraná al litoral en una semana. Así, las zonas irrigadas contrastan con las secas. En el desierto del departamento de Lavalle, en las lagunas de Guanacache, ambas zonas ubicadas en el noroeste de la provincia, como en algunos tramos del río Atuel, cercanos a San Juan, la tierra quebradiza demuestra que la lluvia es una excepción y no la regla. Los árboles sedientos y los ríos secos sienten la falta del agua, que se acentúa con el tiempo. Un sufrimiento que se extiende en meses, incluso años, hasta que llega ese momento majestuoso y esperado. Y el agua trae un poco de alivio a tanta sequía. El poeta alemán Novalis dijo que el agua es un caos sensible, un caos que genera efectos concretos. Según las Naciones Unidas, cada año más de 100 millones de personas en todo el mundo sufren las consecuencias de las inundaciones. Y desde 1980, la sequía y el hambre que genera afectaron la vida de 1.600 millones de personas. Exceso y escasez de agua, inundaciones y sequías. Dos caras de una misma moneda que sigue el pulso del poder del agua.